Bien, hermanos, vamos a compartir en este día el Salmo 88. Hemos visto ya 3 salmos, hoy vamos a ver el 4º salmo seleccionado dentro de esta serie de muchos salmos que hay, por supuesto, en las Escrituras. Pero hemos seleccionado algunos con la idea de que usted tenga una mirada amplia de los salmos y que sea esto que le aliente, ¿cierto?, a seguir escudriñando los salmos, porque la verdad que son muy interesantes y al mismo tiempo muy refrescantes para nuestro corazón, porque como lo he dicho todas las semanas, los salmos son, y así lo hemos titulado, son las canciones del corazón. Los salmos son la expresión de hombres y mujeres que se han relacionado con Dios, frente a Dios, pero también frente a los avatares y los desafíos de la vida. Por lo tanto, los salmos no son tan lejanos a nosotros, y como le pusimos canciones del corazón, yo quiero invitarte a que sintonices la Biblia en los salmos en el verano y que puedas darte cuenta de cómo los salmos, estas canciones que fueron escritas, estas poesías, estas canciones que fueron escritas hace mucho tiempo atrás, son más actuales de lo que nosotros pensamos. Hemos visto el Salmo 23, hemos visto el Salmo 32, el Salmo 47 y hoy vamos a hablar del Salmo y compartir el Salmo 88. Quiero por favor que abra su Biblia en el Salmo 88. Lo vamos a leer completo y desde ahí vamos a desarrollar el tema. Así que abra su Biblia o préndala, porque hoy día se puede prender, se puede abrir. Busque su Biblia, Salmo 88. Y cuando lo tenga me dice, amén. Así, estamos listos entonces. Dice así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Sela. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sela. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Hermanos, estamos frente al salmo más triste de la Biblia. Es el salmo más triste de todas las Escrituras. No hay salmo más triste que este y que muestra cómo un hombre puede llegar a un límite de desesperanza tan profundo. Porque este salmo es parte de los salmos conocidos como salmos de lamento. Hay varios otros salmos de lamento, pero ninguno como este. Todos los otros salmos de lamento son salmos que comienzan con un lloro, con un clamor a Dios, pero al mismo tiempo de contar lo que les sucede, terminan con palabras de esperanza. Este salmo no. Este salmo termina con una palabra tremenda. Dice tinieblas. Y cuando vemos lo singular de este salmo, es muy diferente, como les decía, a los otros, porque tiene esta idea de esperanza. Sin embargo, el salmista, cuando él termina esta poesía, este cántico, él no muestra un grado de esperanza ante su situación.
Y es muy importante que veamos este salmo porque sin duda está en las Escrituras para que comprendamos ciertas verdades que hoy día son necesarias para nosotros. Las Escrituras, y usted lo va a ver a lo largo de toda la Biblia, muestra también los sufrimientos y las angustias de personas como tú y como yo, que enfrentamos una vida difícil. La vida no es simple, la vida no es fácil. Dios creó las cosas perfectas, pero la humanidad y el cosmos cayó. Y por eso este mundo se transformó en el valle de la sombra y de la muerte. Y a este valle vino Cristo, la luz de la aurora, a resplandecer en los corazones de hombres y mujeres que viven muchas veces sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero este salmista, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre consagrado a Dios, Dios permitió en su vida tal sufrimiento que en su vida él no vio esperanzas. Y es importante ver esto porque quiero que usted entienda algo. Jesús nunca engañó a sus seguidores. Nunca los engañó. Él siempre le dijo a sus seguidores: en el mundo tendréis aflicciones. Jesús nunca engañó como los predicadores de la prosperidad han engañado a muchos. Jesús nunca les mintió. Jesús les dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por eso es necesario comprender cómo los salmos de sufrimiento, los salmos de lamento son parte de la vida del creyente, y tenemos que entender que estamos en un periodo y en una época donde el sufrimiento es parte de la vida. Tú y yo seguramente hemos experimentado en etapas de nuestra vida distintos tipos de sufrimiento, desde la pérdida de seres queridos, desde la aflicción económica, la aflicción del alma, la aflicción del cuerpo. Y vamos a ver cómo este salmo muestra esto, que es muy tremendo. David no escribió este salmo como la mayoría de los otros salmos de lamento. El escritor de este salmo es llamado Emán, un hombre de Dios, un hombre de Emán que seguramente, como lo dice ahí el texto introductorio, viene de Rajita, que era seguramente el poblado de donde él vivía o de donde él venía. Y además nos dice este salmo que él era un hombre de los hijos de Coré. Por lo tanto, él era un hombre de la alabanza, era un hombre que se dedicaba a los cánticos, era un hombre del coro de la iglesia, era un hombre que servía al Señor y servía en el templo. No era solo un laico que asistía al templo, sino que él era un hombre que servía a Dios cantando. Dice, además, que este salmo fue escrito, y lo escribió él, como un salmo didáctico. ¿A qué se refiere didáctico? Que él lo escribió justamente para enseñarle al pueblo de Israel lo que significa el sufrimiento en su propia experiencia, en su realidad de sufrimiento. Él era un hombre tan maduro que él quiso enseñarle a quienes seguían lo que significa soportar el dolor. Y por eso es un salmo didáctico. Él explica y él enseña. Este hombre, como les decía, era un hombre, un salmista, un hombre del coro. Y dice la Biblia, por referencia en Primera de Reyes 4:31, algo muy singular también de este hombre. En Primera de Reyes 4:31, cuando se está relatando la vida de Salomón, que fue el hombre más sabio que pisó, según las Escrituras, este planeta, dice así en el verso 31, aún fue más sabio que todos los hombres, hablando de Salomón, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Qué quiere decir? Que Emán era contado como un hombre sabio. Emán no era solamente del coro y cantaba y servía al Señor, sino que además era reconocido dentro de su pueblo como un hombre sabio, un hombre de Dios, un hombre que tenía el conocimiento de Dios y las Escrituras en su corazón, y las aplicaba y las enseñaba con sabiduría. Por lo tanto, estamos hablando de un hombre piadoso. No estamos hablando del sufrimiento de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre dedicado a Dios, un hombre que le servía a Dios, un hombre que cantaba y que testimoniaba y proclamaba de Cristo, de Dios, perdón, en ese tiempo. Por lo tanto, lo que se piensa y lo que los teólogos piensan sobre esto es que este hombre tenía lepra, porque es muy coincidencia sus frases cuando él decía que él estaba afligido y menesteroso, dice el Salmo, y que desde su juventud ha llevado aquellos terrores, que estaba abandonado entre los muertos. Cuando una persona tenía lepra en esa época, era aislada de los demás, porque eso era muy contagioso. Y esas personas eran condenadas a la muerte en la distancia porque la lepra no tenía cura.
Y ellos solamente vivían de las limosnas de las personas misericordiosas que se atrevían a acercarse. Muchos les dejaban los alimentos a distancia para que ellos fueran después a buscar ese alimento, esa agua, y poder seguir subsistiendo los días que les quedaba de vida. Esa era probablemente la realidad y el sufrimiento tan profundo que Emán, un hombre piadoso de Dios, sufrió toda su vida. Porque una de las cosas singulares que usted va a observar en este salmo, que el sufrimiento de él no fue puntual, no fue una crisis en su vida, sino que su vida fue una vida de padecimiento. Por lo tanto, Emán tiene mucho que enseñarnos a nosotros, mucho que aprender de él hoy día. Él dijo: has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Él estaba solo, con dolor, con sufrimiento, solo y con una de las tristezas más grandes que puede sentir un ser humano, que además él oraba y oraba y Dios no respondía. Ese es el lamento. Por eso, si sintonizamos la radio en los salmos hoy día, nos vamos a ir a una canción triste, a una canción melancólica, a una canción de dolor, como alguna de esas canciones que algunos escuchan por ahí para cortarse las venas, ¿no? ¿Aló? Esta canción es una canción triste, pero sabe, hermano, es una canción llena de sabiduría, una canción donde nosotros hoy día vamos a aprender del Señor, amén. Por lo tanto, cuando vemos el Salmo 88, estamos viendo claramente un salmo de lamento, y por eso le puse así el título de la enseñanza, Salmo 88, el lamento, porque esto sí que es un lamento, y usted se va a dar cuenta. Vamos a ver entonces 3 puntos principales en esta enseñanza. 1, la súplica y el sufrimiento frente a Dios. Vamos a ver cómo el Salmo nos enfrenta a la realidad sobre lo que es suplicar y lo que es enfrentar el sufrimiento delante de Dios. Vamos a ver cómo este hombre, Emán, comprendió en lo más profundo de su corazón que todo lo que él vivía era parte de la soberanía de Dios. Y al mismo tiempo, y el tercer punto, vamos a ver la argumentación que él realiza frente a Dios y al mismo tiempo la entrega absoluta de su corazón a esa realidad. Él se entregó al Señor. Entonces, el primer punto, la súplica y el sufrimiento frente a Dios, tiene características muy singulares. Porque es muy diferente orar cuando uno está en problemas que suplicar como él lo hizo. Porque el sufrimiento continuo de ese hombre lo llevaba a suplicar de día y de noche. Él no detenía su súplica, porque cuando hay necesidad, las personas clamamos a Dios. Y este hombre era tan grande su necesidad, probablemente más grande que todas las que hemos vivido nosotros. Ese hombre clamaba de día y de noche, y él pedía y rogaba que el oído de Dios se inclinara hacia él. Él clamaba continuamente, no era un orador eventual, no era solo que él oraba mucho cuando estaba con problemas, sino que él continuamente estaba orando. No era esa oracioncita que hacemos de repente nosotros, como cuando tenemos problemas y hay que pagar una cuenta y estamos orando, o cuando hay un problema matrimonial puntual y estamos orando por eso. El clamor de él fue desde su juventud. Todos los días, de día y de noche. Dice la Escritura que él estaba rogando y clamando y pidiendo que Dios quisiera que aquella oración que él hacía cada día llegara a Dios. Ni siquiera estaba partiendo clamando que Dios le respondiera. Él estaba pidiendo que Dios le oyera, hermanos. Porque en el fondo de su corazón él decía: Dios no me escucha. Dios no me escucha. Él estaba rogando para que al menos el oído de Dios se inclinara sobre su realidad. Él clamaba para que Dios interviniera en su vida, hiciera algo, por último le dijera no, lo cual no sucedía. Por lo tanto, y usted ya lo estará notando, este salmo es muy singular, porque usted va a encontrar otros salmos, pero no como este. Este salmo es muy especial. ¿Qué vemos acá? La angustia de un hombre cuando Dios calla. Porque es muy diferente pasar dificultades en la vida, como todos nosotros, pero cuando sabemos en nuestro corazón que Dios está con nosotros. Cuando vemos en pequeños detalles, en grandes detalles, que Dios está obrando en nuestra vida.
Y nos alegramos, porque cuando van pasando los días y estamos en dificultad y vemos que se abrió una puerta por aquí y pasó otra cosita por allá, nosotros vamos albergando esperanza, porque vamos viendo la mano de Dios cómo está trabajando mientras seguimos avanzando. En el caso de él no veía nada de eso. Cero dato, cero señal, cero reseña de que Dios está ahí. Por lo tanto, esa es una de las angustias más grandes que puede sentir un ser humano. No tener Dios en la tierra, no tener a Dios en la vida. Porque todos en los momentos más difíciles claman a Dios. Nuestros compatriotas que han sufrido estas últimas semanas, y usted lo debe haber visto por televisión, como ellos, practicantes o no practicantes, decían cómo clamaban a Dios y cómo rogaban que Dios interviniera, y su confianza hoy día es que Dios haga algo en sus vidas. Les sale del fondo de su corazón. Ese hombre no podía clamar eso, porque no sentía a Dios cerca. Por eso él decía, llegó a tal punto que declaró en el verso 3, mi alma está hastiada de males. Cuando esa palabra se entiende bien, vamos a comprender lo que él sufría. ¿Cuántos han comido mucho que no les cabe ni un panecito más? ¿Alguno de ustedes ha quedado así, pero satisfecho? Ya no quiere más. Usted sabe que si come algo más, va a quedar algo, va a haber un problema. ¿Sí o no? Él estaba hastiado. No cabía una situación más que soportar en su alma y en su cuerpo. Esa fue la realidad de ese hombre. Él decía con eso, no aguanto más. De tantos males y sufrimientos, no aguanto más. ¿Qué más voy a tener que recibir? ¿Qué más? Mi vida está cerca del Seol. Es como decir, estoy al borde del precipicio. Una más y caigo. Una más y caigo. Ese era el lamento de ese hombre. Tú te preguntarás quizás, ¿por qué Dios pone eso ahí? ¿Por qué Dios permite, provoca aquello? El verso 4 decía él que él estaba siendo contado como los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. En ese tiempo, hermanos, no existía la Cruz Roja. No estaban los compañeros, el médico, como en las batallas, ¿no? El otro día fui a ver una película con mi esposa de este soldado que salvaba a los hombres, ¿cierto? Que él no quería disparar, pero él los salvaba. En ese tiempo había un hombre tan valiente como ese que se daba su vida por rescatar a los que estaban heridos. En ese tiempo, cuando alguien caía en batalla y no podía moverse, ahí quedaba. Nadie lo sacaba. La gente moría ahí, en el terreno. Y cuando venía después de la batalla, terminaban ambas tropas, venían al lugar donde los muertos o los heridos quedaban y hacían una gran fosa y los metían ahí para que no se pudrieran. Y ese hombre, el que estaba todavía vivo, tenía que gritar, no estoy muerto todavía, no me echen todavía. Esa es la sensación que él sentía. Estoy contado como aquellos que están abandonados, que han sido cruzados por espada y abandonados a la muerte. Así se sentía él. Solo, sin esperanza, sin Dios. Por eso, si hay algo que podemos aprender de Man, que a pesar de esas circunstancias, él no dejó de orar, ni de día, ni de noche, ni de mañana, ni de tarde. Porque si Dios provoca aquello en su soberanía sobre nuestras vidas, ¿a quién es el único que puedo pedirle que me saque de aquella circunstancia? Si no solo Él. Porque no hay nadie más alto que Dios. Por eso aquí vemos cómo este hombre, Emán, además de suplicar y entender la realidad de su sufrimiento y expresárselo a Dios, él comprendió que Dios es soberano, hermanos. El verso 6 dice con claridad: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Él reconoció que el causante, el que permite, el que provoca la realidad de este mundo es Dios. Y esto echa por tierra a aquellos que predican la teología de la prosperidad.
lo cual es una farsa. Job lo entendió muy bien y le dijo a su esposa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por eso, hermanos, debemos comprender, y como lo comprendió Amán, que Dios es el que da salud, Dios es el que prospera, Dios es el mismo que nos ama, pero también es el mismo que a veces permite momentos difíciles en nuestra vida. Porque este es un mundo caído, es el valle de lágrimas, y el sufrimiento tiene propósito sin duda, y es lo que Emán comprendió. Emán llegó a comprender cuál es el problema en su corazón, y de hecho, cuando estamos en problemas, Dios está probando y sacando a la luz lo más profundo de nuestros corazones. Lo que no se muestra en una vida placentera, lo que no se muestra con problemas pequeños o grandes problemas, son lo que aparece en nuestro corazón cuando estamos al límite. La expresión de nuestro corazón cuando estamos al límite es lo que Dios a veces va a sacar para que nos demos cuenta de qué estamos hechos, de que somos polvo, de que si no fuese por la gracia de Dios, a ninguna parte llegaríamos, nada tendríamos si no fuese solo por Dios. Por eso el sufrimiento, hermanos, tiene esa realidad de sacar el corazón a exposición. Y por eso lo digo, porque los teólogos de la prosperidad andan hablando ahí que Dios solamente quiere darte buenas cosas. Ven, hace un pacto, da una cifra de dinero y Dios te va a arreglar la vida. Y para de sufrir, dicen otros. ¿Han visto esos eslogans? Para de sufrir. Hermano, esta vida es una vida de sufrimiento. El placer y el parar del sufrimiento no es en esta tierra, es allá arriba en los cielos, es cuando nos vayamos de acá. Amén. Y por eso, hermanos, Dios no necesita apologetas en ese sentido. No necesita Dios que le defendamos. Dios no necesita que defendamos sus decisiones. Dios es soberano y al mismo tiempo nos debe llevar a un conocimiento de Él y al mismo tiempo un conocimiento de nosotros, con toda humildad. Él llegó a tal punto de que le complicaba la oración. Seguramente Él estaba muy afligido. En el verso 9 dice: mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Él no veía bien, estaba mal. Dice: te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Su corazón no estaba arrogante, su corazón no estaba reclamando, su corazón estaba rendido a Dios. Y es necesario, hermanos, que escuchemos esto, porque Dios es Dios y tenemos que rendirnos a Él y extender nuestras manos en toda circunstancia, porque Él es el único que puede sacarnos de ahí. Amén. Por eso vemos aquí que Emán tenía comprensión del sufrimiento cuando pasa a la luz de la soberanía de Dios. Él escribe este salmo didáctico después de una experiencia muy profunda. Y a veces Dios toma personas de esta manera para enseñarle a otros. Primera de Corintios, capítulo 1 dice: y el Dios de toda consolación nos consuela a nosotros cuando estamos en diversas pruebas, para que también nosotros consolemos a otros que pasan las mismas cosas que nosotros pasamos. En el mundo Emán no es el único. Hay otros Emán en el mundo. Y quizás hoy día, hermano, tú has pasado sufrimientos, quizás estás pasando sufrimientos, quizás hay aflicciones. Y yo espero que Dios te hable a través de este salmo de lamento para clamar de día y de noche y entregar tu corazón con tus manos en alto al Dios soberano, porque Él es el que tiene al final la última palabra. Por mucho que pataleemos, por mucho que gritemos, por mucho que intentemos con nuestro brazo cambiar las circunstancias, solo Dios puede cambiar muchas de las realidades de nuestra vida. Amén. Por eso, no solo se limitó a comprender esto de la soberanía, sino que también, y lo hizo de manera muy singular,
Él argumentó con Dios. Él levantó su tema, levantó su caso frente a Dios en oración. Y es muy singular porque a pesar de todo lo que estaba pasando, él quería estar vivo, él quería estar bien, él quería seguir sirviendo al Señor en lo que él hacía. Quiero recordarle que él era cantante, él proclamaba, él sabía la palabra, era un hombre sabio, de buen testimonio. Y él argumenta y le dice a Dios: Señor, ¿qué vas a ganar si me matas? Ese fue su argumento. ¿Qué vas a ganar si me matas? Miren el verso 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? O sea, si a mí me matas, ¿de qué voy a servir allá en el lugar de los muertos? Allá, si yo me pongo a predicar como lo hago aquí, si doy testimonio, si proclamo, si canto coritos allá en el lugar de los muertos, ¿va a servir de algo? No. Eso es lo que está tratando de decirle él a Dios, argumentando: ¿para qué me vas a matar? ¿Se van a levantar los muertos para alabarte? Si yo llevo una guitarra al lugar de los muertos, Señor, y sigo haciendo lo que aquí hago, allá los muertos van a cantarte. No. ¿Dónde sirvo más, Señor? Aquí. Ese era el argumento que él estaba usando. ¿Serán contadas en el sepulcro tus misericordias? ¿Los muertos les va a importar algo tus misericordias? ¿O tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Qué buen argumento, ¿no? Qué buen argumento, porque él le dijo: Señor, te soy más útil aquí que allá en el lugar de los muertos. Te soy más útil. Yo narro, yo canto, yo proclamo, por eso serviré, Señor, de alguna manera allá al otro lado. ¿No es mejor que me tengas aquí vivo, Señor, y sano para proclamar tu palabra? Ese era el argumento. Aquí hablo de tu bondad, y tus misericordias a pesar de cómo estoy. A pesar de que estoy solo y desechado, sigo hablando de las bondades y de las misericordias de Dios. ¿Servirá que proclame tus maravillas en las tinieblas? ¿Servirá que yo esté ahí en ese lugar oscuro? ¿Podremos tener culto allá en las tinieblas? ¿Podrán saber de tu justicia la gente allá muerta? Él tiene un buen argumento, porque sin duda él hablaba del Señor. Él era un hombre que daba testimonio de Dios. Su vida, su corazón daba testimonio de Dios. Él cantaba a pesar de su dolor. Él servía a Dios. Por eso de ahí surgen buenas preguntas para nosotros. ¿Qué argumentos vamos a tener nosotros? ¿Qué argumentos tenemos? Señores, que quiero seguir viviendo. Señores, que todavía no termino mi carrera universitaria. Señores, que todavía no me he casado. Dirán las solteras y los solteros, ¿no? Déjame casarme, Señor. Señores, que mis hijos todavía no terminan de estudiar. Por eso quiero seguir viviendo. Señores, que no hay alguien que me reemplace en lo que hago. Señores, que quiero trabajar para que este país sea distinto. Señores, que soy muy joven para morir. Señores, que todavía no he pagado el dividendo. Señores, que me acabo de comprar el auto del año. Si esos fuesen y otros nuestros argumentos, el Señor te diría: ándate para la sepultura. Pasa, adelante, venga. Porque si usted no se da cuenta, amán sus argumentos, todos apuntaban para la gloria de Dios. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué tremendo cómo este hombre sabio, a pesar de vivir una vida más difícil que seguramente la que nosotros hemos vivido, él no dejó de clamar, él no dejó de confiar, él no dejó de servir, porque él sabía que su ciudadanía no está aquí. Él quería seguir aquí porque quería seguir sirviendo al Señor, no por sus proyectos, no por sus planes, no por su empresa, por Dios y por su pueblo.
Y por eso, el verso 13, él insiste, hermano, a pesar de la vida dolorosa que él llevó, él insistió en orar a pesar de no tener respuesta. Él se entregó completamente en los brazos del Señor. Él se entregó, como dice también Pedro en su primera carta al final, en los brazos del fiel Creador. En los brazos del fiel Creador. Porque Él no deja que sus santos permanezcan en el Seol, hermanos. Porque Él resucita a los suyos a pesar de la muerte. Él es Dios. Él es nuestro Señor. Y Él dice, mas yo a ti he clamado, verso 13, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. O sea, hermano, si Dios tuviera WhatsApp, tit, tit, tit. ¿Quién es? Emán. ¿Qué dice? Socorro. A las 5 de la mañana, WhatsApp de quién? Emán. ¿Qué dice? Socorro. A las 9 de la mañana, WhatsApp. ¿Qué dice? Socorro, Señor, sigo confiando en ti. Respóndeme, Señor, el WhatsApp. Mirando si el tiquecito azul había aparecido y Dios no lo leía, parece. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso Él llega a ese punto donde Él dice en el verso 14, porque, oh Jehová, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Su desesperanza era tremenda en su alma. Pero Él seguía proclamando a Dios. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? A Él le dolía mucho, hermanos. Por eso este salmo es muy diferente a los demás, como les decía al principio. Emán, fíjense, él no tiene conciencia de pecado. No como David, los salmos de David, los otros de lamento, las personas se lamentaban por sus pecados o se lamentaban por las consecuencias de sus pecados. Quizá alguno de nosotros se ha lamentado porque ha tomado malas decisiones y está, Señor, perdóname, Señor, nunca más, y lamentándose, Señor, sácame de aquí, arregla mi vida, mi casa, Señor, perdóname, nunca más. Él no era por problemas de él. No era como Job. Job nada tenía de malo. Y sufrió. Algunos de nosotros sufrimos porque hemos tomado malas decisiones, porque hemos pecado. Este hombre nos enseña a pasar el sufrimiento confiando plenamente en Dios. Por eso el verso 15, él repite sus angustias. Yo estoy afligido, menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Qué impresionante que Emán tuvo el corazón para escribir esto. Inspirado por Dios para que tú y yo, 2017, pudiéramos comprender un poco más de quién es Dios y cuáles son los propósitos del sufrimiento. Que el sufrimiento va a sacar a la luz nuestro corazón y al mismo tiempo nos va a empujar a pegarnos a Dios con todo. Porque hay situaciones en la vida donde nadie más nos podrá ayudar, solo el Dios de los cielos. Y Dios nos empuja. Conclusiones, hermanos. ¿Qué podemos aprender? Que las personas más santas y fieles pueden pasar difíciles momentos en la vida. Difíciles momentos. El profeta Elías pidió morir. David muchas veces se lamentó, sobre todo cuando su hijo fue muerto. Job perdió todo lo que tenía, riquezas, hijos, todo en un día. Pablo en 2 Corintios da 3 listas de sufrimientos, de golpes, de azotes, de que naufragó, de que lo querían matar, casi se dio muerto él. En la historia de la iglesia podemos ver innumerables relatos de hombres y mujeres asesinados, perseguidos, y hoy día mismo podemos ver las noticias de lo que hermanos nuestros en Medio Oriente están viviendo. Entonces, ¿por qué pensamos que el sufrimiento no es parte de la vida? ¿Por qué pensamos a veces que el sufrimiento no pudiese llegar a nuestra familia? ¿Qué más podemos aprender? Este salmo también responde al tema del problema del mal.
¿Por qué existe el mal si hay un Dios todopoderoso? Dicen algunos. ¿Por qué existe el mal si hay un Dios bondadoso, si hay un Dios de amor? ¿Cómo vamos a responder cuando decimos que hay un Dios que por un lado es bueno y justo y por qué permite lo que permite? Porque, hermanos, tenemos que comprender que Dios es bueno, sí. Dios es justo, sí. Dios es sabio, sí. Pero Dios permite el sufrimiento muchas veces por razones que nosotros no comprendemos. ¿Por qué permitió el sufrimiento de Man? Porque a lo mejor hoy aquí, en esta iglesia, hay personas que tienen que escucharlo. Amén. Dios hace todo con propósito. Dios hace todo con propósito, incluso el sufrimiento. Y por eso hay canciones alegres, sin duda, porque hay días alegres. Pero hay canciones tristes como esta, porque hay días tristes. Amén. Y nuestro único refugio y lugar donde debemos habitar en tiempos de alegría es en Dios, porque nos volvemos locos de alegría. ¿Y dónde debemos habitar en momentos de tristeza profunda? En la casa del Señor, porque es el único lugar donde nuestro corazón puede en algún minuto salir de ese hoyo. Amén. Por lo tanto, ¿qué más podemos aprender? Que hay periodos cortos, pero también hay periodos muy largos de sufrimiento. Hay personas, hijos de Dios, que por ejemplo han tenido que llevar toda una vida de sufrimiento teniendo, por ejemplo, hijos con problemas de desarrollo mental. Y han tenido y siguen teniendo que llevar en sus hombros el peso del sufrimiento y la responsabilidad de tener hijos con limitaciones. Y aquellos, su única respuesta es esperanza en Dios. Dios las permite, sin duda, para enseñarnos que este es el valle de lágrimas, de sombra, de muerte. Este mundo es eso. No hay otra cosa. Nuestro lugar es en el cielo, hermanos. Esta tierra está maldita y lo dice la Biblia, y por eso vino Dios a redimir la maldición de todo el cosmos. Colosenses 1:16 dice que la cruz, la sangre de Cristo está redimiendo todas las cosas, no solo nosotros. Esta creación está gimiendo por una redención, por una restauración, porque este mundo está caído, el cosmos está caído. Para que también, hermanos, podamos llegar a decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para que también aprendamos a no hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y para que la gente no piense que el cielo está aquí. Su cielo no está aquí. Y nos vamos a ir de aquí. No sé si usted lo espera eso. Yo estoy esperando un día que suene aquella trompeta y que los muertos en Cristo resuciten primero. Vivo con los pies bien puestos en la tierra, y eso es lo que Dios quiere. Que seamos personas sociales, que bendigamos nuestra nación, que ayudemos a los necesitados, que hagamos todo lo que la Escritura nos dice, pero con el corazón puesto en aquel futuro, donde no habrá más lloro ni más lágrimas, sino que la paz y el gozo podrá ser disfrutado por todos aquellos que han creído en Jesucristo como su mediador en la cruz. ¿Qué más aprendemos? Que jamás tienes que dejar de orar. Que si aparentemente Dios no escucha, no creas que no escucha. Usted cree que no escucha, Él escucha. Y Él va a dar la respuesta cuando Él estime que es necesario darla. Y usted se va a dar cuenta que al final Él tenía la razón. Dios sabe por qué hace todas las cosas. Pero hay algo más y que tiene relación con lo que vamos a hacer hoy día. Es que aquel salmo habla de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque quien vivió la situación más difícil de dolor en este mundo fue Jesús. Nuestro Señor fue desechado de los hombres. Nuestro Señor fue perseguido. Nuestro Señor se sintió abandonado de Dios. Él exclamó en aquella cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, y es muy diferente a nosotros. Nosotros a veces podemos pasar unas horas, días, semanas, algunos meses sin orar.
Y cuando volvemos a Dios no nos sentimos tan mal. ¡Ay, Dios, qué terrible por no orar un mes! Jesús llevaba una eternidad en comunión con su Padre. Y aquel día sintió la distancia que jamás había sentido en su realidad. ¿Por qué? Por nosotros. Lo que tipifica Santa Cena es aquel sacrificio del hombre de dolores, el hombre quebrantado, el hombre que fue lejos más quebrantado que Man, el hombre que fue lejos más quebrantado que Job, el hombre más quebrantado de este planeta, desesperanzado en aquella cruz, sin nada ni nadie a su alrededor, desechado de los hombres. Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es quien entregó su vida en aquella cruz a pesar del dolor, a pesar. Por eso hoy día, hermanos, Santa Cena, yo doy gracias al Señor que podemos compartir Santa Cena. Porque hoy día vamos a disfrutar esta Santa Cena con esta visión del sufrimiento. Porque aquel hombre que fue a aquella cruz por tus pecados sufrió lo que nadie sufrirá jamás. Porque toda la ira del Padre fue cargada sobre él. Si Emán sentía que Dios tenía un problema con él, el Hijo lo sintió todo. Jesús sintió toda la ira por nuestros pecados, hermanos. Él es Cristo, nuestro Señor, el siervo quebrantado y humilde, pero un siervo que nos ama y nos sigue amando. Por eso, hoy día aprendemos los que sufren. Los que sufren hoy día van a aprender. Van a aprender que si hay un poco de sufrimiento en la vida, no se compara como el sufrimiento que Cristo sufrió por nosotros. Pero también van a aprender los que no sufren. Los que quizás hoy día no están sufriendo, también van a aprender. ¿Qué van a aprender, hermanos? A ser compasivos con aquellos que sufren. A mirar diferente a aquellos que están padeciendo. Porque tú no sabes cómo está su corazón. Aprenderán los que sufren, pero también los que no sufren. La gente inmediatamente piensa: no, a esto le está pasando por algo malo que hizo. Como los amigos de Job. No, este pecó en esto, por eso le pasó lo que pasó. Tú no sabes. Y Dios te puede reprender, como lo hizo con los amigos de Job. El sufrimiento tiene muchos propósitos, no solo la disciplina o el castigo por el pecado. Pero también este salmo le enseña a aquellos que hoy aquí no son creyentes. Porque si Dios es capaz de hacer sufrir a sus hijos con propósito, no se compara con el sufrimiento que sufrirán aquellos los cuales la ira de Dios estará sobre ellos por toda la eternidad en el infierno. Por eso, si hay pecados en nuestra vida, si no hay certeza de salvación en la cruz, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde podemos abrir nuestro corazón y decirle: Señor, perdóname por mis pecados, te entrego mi vida. No quiero llegar a una pizca de ese sufrimiento. Yo quiero recibir la obra tuya por gracia. ¿Cuántos lo han recibido?